Toda tradición mística de la que puedo hacer mención hace referencia a momentos de gran sufrimiento, kairos o inflexiones, momentos de gran cambio en la vida del bípedo. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Los antiguos esenios, la orden heredera de la sabiduría del faraón Akenatón, a quienes se les atribuye pergaminos del Mar Muerto, orden a la que, según dicen, pertenecieron la Virgen María y el mismo Jesús, si es que estos existieron. Los esenios nos hablan de 7 espejos del ser, un entendimiento de la mecánica del proceso de creación y atracción que se reflejan de acuerdo al ejercicio de nuestra conciencia. El 6º espejo es aquel que corresponde a nuestros miedos de la manifestación de aquello a lo que más tememos, del sufrimiento, de circunstancias también conocidas como la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es un término originalmente acuñado en un poema del siglo XVI por San Juan de la Cruz. Narra la travesía del alma, dejando el cuerpo para encontrarse con Dios. Amigos, la vida es un milagro. Si algo puedo asegurar, es que no vamos al paraíso al morir. Nacemos en él. Solo que muchos lo convertimos en un infierno. Para entender esto, por lo general, el sapiens cuyo sistema límbico está hipercalcificado tiene que sufrir. Si no despertamos cada día, maravillados por la creación, por el misterio, por las plantas floreciendo, las aves silbando, el sol brillando, por estar vivos, y más aún, por el misterio de estar conscientes de estos acontecimientos, algo está muy mal en nuestra casetera cerebral. Necesitamos un buen palazo en la cabeza. Necesitamos una noche oscura del alma. En mi inexperta y pobre opinión, quienes reniegan de un potencial paraíso terrenal, calificando al universo como un infierno demiúrgico, tal vez han descubierto una patria del espíritu muy lejana a mis capacidades perceptivas, o solo especulan. Para despertar, para poder ver, la mente se debe disolver, o el corazón se debe romper. Yo doy gracias por el sufrimiento, gracias porque nos abre los ojos a los ilusos. La información que comparto, el escaso entendimiento que extiendo, vino gracias al sufrimiento. Mi pseudo despertar, por así llamarlo, que es un proceso que no culmina, que se prolonga, vino gracias a una noche oscura del alma. Solía pertenecer a una amalgama de ideología satanista y solipsista, una existencia vacía y egoica a la que se suscriben una gran cantidad de bípedos. En mi adolescencia, la ausencia de una respuesta a las preguntas formuladas, ¿quién soy y para qué estoy aquí?, me llevó a gran sufrimiento. No pude encontrar una guía o estructura social ideológica veraz, pues el inconsciente colectivo, la educación, o más bien adoctrinamiento, y la religión institucionalizada están repletos de incoherencia, autoindulgencia, mentira y dogma. Eso
sí era evidente para mí en ese entonces. Por esto, empecé a manifestar un tremendo rechazo, odio por el homínido rasurado. En otras palabras, misantropía, un axioma del satanismo. Interioricé este combustible, generando una guerra interna por muchos años. Lo que mal llamamos mala suerte, o una alineación de sucesos dolorosos, retrocesos y errores, me llevaron a buscar respuestas. El odio solo muere con sangre o lágrimas. Al entender esto, opté por ahorrarme la sangre. Tuve que llorar todo el odio que acumulaba desde mi adolescencia. La guerra interna fue acallada, y por primera vez pude ver con ojos bien lavados. 1. El milagro de la vida, la maravilla de la chispa divina en todos los seres. Y 2. Que no estaba errado en mi adolescencia al manifestar una tremenda inconformidad al percibir que algo está mal en el mundo, que sí existe una guerra y hay que decidir de qué lado vamos a estar. He compartido un fragmento de mi pasado para que se entienda mi intención en la persecución de la veracidad y en compartirla. La información que brindo es abundante para el que la busca, y no es cosa nueva, pero parecería serlo, ya que la mayoría preferimos enterarnos de los resultados deportivos, la telenovela o las noticias locales. La noche oscura del alma es un suceso que debemos aprovechar. Cuando caemos, es cuando más aprendemos. Es una fase típicamente pre-iniciática de las antiguas disciplinas, purificadora del ser si es que éste logra desprenderse del ego. Ignorar nuestra condición interna y externa, evitar la verdad incómoda, no nos exime de culpa, ni hace ineficaz su efecto. La mayoría de bípedos rasurados preferimos 1000 veces ser parte de la manada y aceptar gustosos la esclavitud antes de analizarnos a nosotros mismos, antes de ver hacia adentro y de lidiar con la tonelada de incoherencia e inmundicia que tenemos acumulada, antes de ver hacia adentro y lidiar con la incongruencia y disonancia bajo la que nos hemos sometido en un estado sonambúlico. Algunos movimientos pseudo-religiosos, mal guiados, como el New Age, se la pasan hablando de la iluminación o ascensión, de que se trata de meditar por horas, sonreír siempre, ser feliz no importa lo que pase, a ver solo el lado positivo de todo, pues si vemos el lado negativo, eso mismo vamos a atraer, a vivir en un arco iris y no incurrir en la podredumbre espiritual del resto del mundo. Eso es pura mierda. Debes ver lo sucia que está tu casa para limpiarla. Enfrentemos la oscuridad. De eso se trata la iluminación, simbolismo para transmutar el conocimiento en sabiduría o luz. Existe una famosa historia de un maestro zen visitado por un erudito en el budismo que buscaba conocimiento. Al encontrarse, el erudito le habló al maestro de sus conocimientos de manera pretenciosa. El maestro zen le ofreció té y empezó a servirle el líquido. La taza se llenó y empezó a derramarse. El profesor precipitado le indicó que se detuviese, que ya se estaba regando. El maestro respondió:
No puedes introducir algo nuevo en una taza llena. Tú eres como esta taza. Antes debes vaciarla para que te enseñe algo. La taza del bípedo rasurado está llena de paradigmas, falsas creencias, límites, imposiciones y miedos. Debemos vaciar nuestra taza para aprender algo. Es hora de entrar en este tema. El buscador debe entender que la verdad sí existe. Muchos dirán que cada quien tiene su verdad, que cada individuo es dueño y puede determinar su propia verdad, que todo es materia de percepción. La realidad se traduce a una escala de grises, que no existe el blanco y el negro. La relatividad de la verdad entronizada. Y enfáticamente que no existe la verdad absoluta. Esta nefasta ideología se denomina solipsismo. Es un engendro parasítico que instaura el relativismo moral y un medio óptimo para la proliferación de dominadores esclavistas. La verdad absoluta sí existe. Nuestra creencia o percepción son irrelevantes. La verdad se define como el acuerdo entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Entendamos esto. Las percepciones son muy importantes. Sí crean y modifican aspectos relativos de nuestra realidad. Aspectos que podemos modificar como los creadores que somos. Por ejemplo, nuestra visión del mundo y en especial nuestro comportamiento. Sin embargo, la verdad sustancial nunca, jamás será alterada por los elefantes rosados en los que alguien quiera creer. Una mentira, repetida lo suficiente, se transforma en verdad. Vladimir Lenin. Ciertamente, un principio practicado por regímenes totalitarios. Si dices una mentira suficientemente grande y la dices con bastante frecuencia, será creída. Adolf Hitler. Rindiendo honor a la veracidad, yo redactaría la frase así: una mentira relativa, dicha una y otra vez, se puede transformar en realidad relativa, como lo confirma el poder de la técnica de las afirmaciones, que actúa sobre el subconsciente para alterar el comportamiento y transformar circunstancias. Una mentira absoluta jamás será una verdad. La verdad absoluta trasciende religiones y percepciones. Cuando el hombre cree algo con suficiente seguridad, confiere a sus creencias la categoría de conocimientos, los cuales, la mayor parte de las veces, son solo el reflejo de prejuicios, esperanzas, gustos o disgustos. La verdad trascendente es evidente, comprobable e infalible, y no es instaurada por el bípedo rasurado. Trasciende al sapiens. Simplemente está presente en la naturaleza a manera de ley. Es una matriz cósmica, fraguada por la fuente, por el todo, por una conciencia universal, por un cosmo creador, o si se prefiere, se puede llamar Dios. No huyamos del sufrimiento, investiguemos,
Entendamos su causa y aprendamos de él. Vaciemos nuestra taza y abracemos aquello que es cierto, la verdad.